Hola, hola. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica Martínez García. Estudio en el Colegio Universitario del Valle de Veraca. Curso el segundo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. La profesora a cargo de la materia Didáctica Básica es la licenciada Cintia Martínez. En el siguiente video veremos la unidad 1, que es la educación, marco conceptual. Hola Lili, ¿qué haces? Hola pequeña, repasando lo que vi en mi clase de didáctica, ¿quieres que te cuente lo que he aprendido? Claro que sí. Primero debemos conocer lo que es un marco conceptual. Se le llama así a todos aquellos conceptos que apoyan una investigación base para poder desarrollar una teoría. Hablamos también de la teoría de John Dewey. ¿De qué habla tu teoría? Esta se enfoca en la importancia del pensamiento moral y en el proveer de experiencias que orienten a las generaciones futuras. Para poder comprender el proceso de enseñanza y de aprendizaje, John Dewey nos dice que todo docente debe poseer destrezas y las generaliza en tres aspectos. Tenemos la destreza para la vida y la profesión, el estar preparados para ambas situaciones y no solamente poseer los conocimientos, sino también ser aptos para poder llevar todo a la práctica y de manera inmediata, y poder solucionar problemas y también adaptarnos a diferentes grupos de personas y tener buenas relaciones. Después tenemos las destrezas para el aprendizaje, es decir, el docente debe tener los conocimientos y habilidades necesarias para, a partir de la enseñanza, lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. Después, tenemos las destrezas en informática, medios y tecnología. En este punto se refiere a que el docente debe estar siempre actualizado en cuanto a las tecnologías para poder actuar en un determinado momento. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, los profesores deben saber utilizar la computadora y plataformas para poder llevar a cabo sus clases virtuales. ¡Wow! También aprendí que la educación es formar a un individuo con autonomía intelectual y moral y que está producida por las exigencias de la sociedad, lo que está bien o mal visto por las personas. Es muy importante mencionar la función general de la educación, que es promover el cambio social, la adaptación a los diversos grupos de individuos y disminuir las diferencias sociales, entre muchas otras. La Red Educativa Mundial clasifica la educación según el contexto. Tenemos la educación formal, que es la que se sustenta en el sistema educativo mexicano. Está reglada y cuenta con certificación. Esta es la más común. Después tenemos la educación no formal, que no sigue un plan de estudios específico. Es decir, que al término de cada curso, la persona no obtiene diploma o título alguno. Posteriormente tenemos la educación informal. Esta se da a través de los hechos que nos suceden en la vida diaria, dependiendo el contexto en el que se desarrolle. Por ejemplo, podemos pedirle a nuestro papá o a nuestra mamá que nos ayude a aprender a andar en bici. Y pues eso nos genera un aprendizaje. Después tenemos la educación por edad y nivel educativo. Dentro de estas encontramos la infantil, la primaria, la secundaria, la media superior, la superior y la postuniversitaria. También tenemos la educación según el formato. Tenemos la online. En esta utilizan medios electrónicos y páginas digitales para desarrollar competencias determinadas, como por ejemplo, pues ahorita en clases virtuales que tú tienes que conectarte mediante una computadora y pues los exámenes regularmente también los hacen en plataformas. Después tenemos la educación presencial, que se imparte en instituciones públicas en un espacio físico para recibir información académica. También tenemos la educación semipresencial. Esta es más flexible, pues aquí el educando se adapta más fácilmente a un plan de trabajo, porque realiza actividades en línea, además de tomar sus clases presenciales. Y por último, están según el contenido. Encontramos la física, la emocional, en valores e intelectual y la especial. Muchas de estas han sido dejadas a un lado porque no se consideraban necesarias
y también pues unas han sido recuperadas porque se han dado cuenta de que realmente son importantes para el desarrollo del individuo. Todo es muy interesante, platícame más. Claro que sí. También comprendí la importancia de la didáctica en la pedagogía. Te cuento que la pedagogía es una ciencia que se ocupa de los fenómenos educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí entra la didáctica, que es una rama de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Existen ciencias que contribuyen a la educación, como la sociología, que estudia el contexto social de la educación, por ejemplo, el comportamiento de los alumnos en un acontecimiento determinado, la economía al momento de la financiación y provisión. También la psicología, que ayuda a poder identificar y actuar ante cualquier situación. También tenemos la biología, que sienta las bases biológicas del ser humano y permite estudiar el proceso educativo en cuanto a su desarrollo. Y por último también tenemos la política, pues esta interpreta los fenómenos de carácter políticos y las implicaciones educativas que surgen de los ideales del poder. Es sorprendente cómo existen muchas ciencias que completan la educación en las personas. Ah, y eso no es todo. El proceso formal de la educación escolar alude al comienzo de con la inicial hasta llegar a la superior o la post-universitaria. Después hablamos de la enseñanza, que se refiere a la transmisión de conocimientos, valores o ideas entre el profesor, el alumno y el contexto. También del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual tiene como finalidad adquirir competencias y contenidos educativos. Aquí es muy importante mencionar que el docente y el alumno son las piezas centrales, pues el docente debe estar dispuesto a enseñar y el alumno a aprender. Este proceso tiene etapas importantes, que son la investigación, la planificación, la ejecución y la evaluación. En la investigación se recopila toda la información necesaria para después organizarla y planteársela a los alumnos. La planificación son parte de un diagnóstico verificando cuáles fueron los aprendizajes logrados y cuáles se deben reforzar. En la ejecución se muestran todas las estrategias posibles, se retroalimentan contenidos, se elaboran proyectos y se evalúa el proceso. En la evaluación se establecen los criterios a seguir y los procesos de mejora que se aplicará al alumno. ¿Y cuáles son las funciones del profesor dentro de este proceso? Pues más que nada es dirigirlo y generar un aprendizaje activo, crítico y conceptual en el educando. Es como que el profesor va a ser el apoyo en todo este proceso y buscar en los alumnos generar habilidades para tener un buen desarrollo escolar y personal. Quiero saber más. Recuerdo que también hablamos de las corrientes didácticas. ¿Y esas qué son? Se refiere a los movimientos o teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento en la cual se realizan aportes permanentes que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo. ¿Y cuáles son esas corrientes de la didáctica? Mira, tenemos la didáctica tradicional, que fue por mucho tiempo la más aceptada en el mundo, pues le ofrecía al docente un modelo donde todo gira en torno a los conceptos y la explicación del profesor, siempre acatados a un contenido de un programa establecido. En el docente se convierte en la máxima fuente de conocimiento. Además, este modelo se centra la atención en los contenidos de la disciplina que imparte el docente únicamente, es decir, que necesitaba especializarse en contenidos de una asignatura sin tener que preocuparse de relacionar estos contenidos con otras disciplinas en el contexto. Esta corriente deja de lado las técnicas de adquisición de conocimiento. Aquí se tenían costumbres de castigo físico o modales rancios y desfasados. Solo se buscaba la repetición y se basaba en los planes antiguos de estudio. Órales, ¿y hay más corrientes de la didáctica? Claro que sí. También tenemos el magistrocentrismo, que es donde el maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos.
Aquí también se caracteriza por el castigo físico, ya que constantemente se estimula el progreso del alumno. Después tenemos el enciclopedismo, que se basa en la memorización de los conocimientos, es decir, que es más de enseñanza que de aprendizaje, y pues son para la institución y el educador. Aquí la actividad de aprendizaje más utilizada es la exposición y la voz del maestro. Es el principal recurso didáctico. Y por último, tenemos el verbalismo y pasividad. En este método de enseñanza, el maestro simplifica, prepara, organiza y ordena. Él es el guía. La disciplina escolar y el castigo siguen siendo fundamentales. El acatar las normas es la forma de acceso a los valores y al dominio de sí mismo. Aquí también el aprendizaje es un acto de autoridad, debido a que el maestro cumple la función de transmisor, mientras que el estudiante es quien recibe las informaciones y las normas transmitidas. El papel del maestro aquí es de repetir y repetir, en tanto que el estudiante debe copiar aunque no entienda lo que copia. No se permite la formación de individuos analíticos, sino el educar para una sociedad mecánica. Los fundamentos de esta corriente consideran que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas. Esta filosofía perdura en la educación de la actualidad. ¿Qué te parece todo lo que te conté, Mari? Me pareció muy interesante todo lo que me platicaste sobre lo que has aprendido, porque te entendí muy bien. Qué bueno que te gustó, Mari. Tú debes estudiar mucho para después ver muchísimas más cosas de las que yo te he contado. Claro que sí. La materia de didáctica proporciona recursos, métodos y técnicas para el ejercicio de progreso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante en la pedagogía y en la educación porque permite llevar a cabo y con calidad la tarea del docente, ayudando a seleccionar y utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro. Evitar la rutina posibilita la reflexión sobre las diferentes estrategias y de esta manera pues puedes lograr un aprendizaje real en cada uno de los alumnos. De igual manera, es muy importante conocer las corrientes de la didáctica, pues nos damos cuenta que las cosas antes eran distintas y pues no se veía tanto por los alumnos, o sea que realmente aprendieran. Pero pues hoy en día algunos modelos siguen estando presentes porque han funcionado. Independientemente a esto, es importante mencionar que los alumnos de hoy se pueden formar para que sean personas críticas y logren desarrollarse personal y profesionalmente. Esto sería todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video.